¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios creó al hombre, sabiendo que iba a pecar? ¿O por qué creó a Lucifer, el ángel caído que se convirtió en el diablo? ¿O por qué permite que exista el mal en el mundo? Estas son algunas de las preguntas más difíciles y profundas que podemos hacernos sobre la existencia de Dios y el sentido de la vida. Empecemos por la primera pregunta. ¿Por qué Dios creó a Lucifer? Según la Biblia, Lucifer era uno de los ángeles más poderosos y hermosos que Dios había creado. Era el querubín protector, el portador de la luz, el que estaba más cerca de Dios. Sin embargo, Lucifer se rebeló contra Dios llenándose de orgullo y ambición. Quería ser igual o superior a Dios y arrastró a una parte de los ángeles a su rebelión. Por eso, Dios lo expulsó del cielo, junto con sus seguidores, y lo condenó al infierno, donde se convirtió en el diablo, el enemigo de Dios y de los hombres. Pero ¿por qué Dios creó a Lucifer si sabía que se iba a rebelar? No podía haber creado un ángel perfecto y fiel. Dios no quería tener ángeles robots, que lo obedecieran sin pensar ni amar. Quería tener ángeles libres, que lo adoraran y lo sirvieran por amor y no por obligación. Pero el libre albedrío implica también la posibilidad de equivocarse, de desobedecer, de pecar. Lucifer usó mal su libertad y prefirió seguir su propio camino que el de Dios. Dios respetó su decisión, pero también le hizo enfrentar las consecuencias de su rebelión. Otra posible respuesta es que Dios creó a Lucifer con un propósito, aunque no lo entendamos. Tal vez Dios permitió la existencia del diablo para poner a prueba la fidelidad de los ángeles y de los hombres, para mostrar su justicia y su misericordia, para revelar su gloria y su poder, o para cumplir algún otro plan que solo Él conoce. La Biblia dice que los caminos de Dios son inescrutables, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, y que todo lo que hace es bueno y perfecto. ¿Por qué Dios creó al hombre sabiendo que iba a pecar? Esta es una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de la historia. ¿Cómo es posible que un Dios bueno, sabio y todopoderoso haya creado a un ser que le desobedecería y se apartaría de él? ¿No pudo haber evitado el mal y el sufrimiento que esto causó? ¿Qué sentido tiene la existencia humana si estamos destinados a fallar? La Biblia nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, con la capacidad de pensar, sentir, comunicarse y relacionarse con Él y con los demás. Génesis 1:27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero además de crear al hombre, Dios le dio un regalo muy especial, el libre albedrío. Esto quiere decir que el hombre podía elegir entre obedecer o desobedecer a Dios, entre amarlo o rechazarlo, entre seguir su plan o hacer su propia voluntad. Génesis 2:16-17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios quería que el hombre lo amara por voluntad propia, no por obligación o por programación. El amor verdadero solo puede existir cuando hay libertad de elegir. Dios no quería seres que lo obedecieran automáticamente, sino hijos que lo amaran libremente. Pero el hombre, al usar mal su libertad, decidió desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, siguiendo la tentación del diablo, que es el enemigo de Dios y de los hombres. Este fue el primer pecado de la humanidad, que trajo como consecuencia la ruptura de la relación con Dios, la pérdida de la inocencia, la entrada del mal y del sufrimiento en el mundo, y la muerte física y espiritual. Entonces, ¿Dios se equivocó al crear al hombre? ¿Se arrepintió de haberlo hecho? ¿Lo abandonó a su suerte? La respuesta es no. Dios sabía que el hombre pecaría, pero también sabía que lo amaría y que lo redimiría. Dios no se sorprendió ni se frustró por el pecado del hombre, sino que tenía un plan para restaurar la relación que se había perdido, anunciando que vendría un descendiente de la mujer que vencería al diablo y al pecado, y que restauraría la vida y la comunión con Dios. Ese descendiente es Jesucristo,
el Hijo de Dios hecho hombre, que vino al mundo para morir en la cruz y resucitar al tercer día, pagando el precio de nuestros pecados y abriendo el camino para que podamos volver a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no creó al hombre para condenarlo, sino para salvarlo. Dios no se cansó del hombre, sino que lo amó hasta el extremo.